Bienvenido, Martín. Gracias. Bueno. Muchas gracias. Bueno, empiezo agradeciendo a todos y todas por todo. Un agradecimiento muy breve porque cometí la osadía de conjuntar alrededor de 50 diapositivas y entonces espero que 15 minutos sean suficientes para podérselas mostrar todas. Entonces, inicio. Pues vean, básicamente lo que yo les presento aquí, nada más que jale esto, ahí está, es cómo inició este proyecto de investigación, el proceso y las cosas que han derivado de él. Y vean, es una cosa bien interesante, déjenme subir esta cosita un poquito más, para no, ahí estoy, bien. Entonces, inicialmente les presento este proyecto que yo tengo, que es Megistoría, Consultoría Antropológica, y aquí pues nos dedicamos a divulgar distintas colecciones fotográficas pues, que se encuentran en diversos acervos digitales alrededor del mundo, y entonces uno de estos acervos que llamó mucho mi atención fue este del Museo Etnográfico de Estocolmo, en el cual se encuentran una serie de fotografías atribuidas a un noruego ingeniero que llegó a México en 1929, cuyo nombre fue Ulla Apenes. Entonces, inicialmente, cuando empecé a compartir estas fotografías a través de Facebook, cuya intención original fue que llegaran a los pobladores de las diversas comarcas donde se tomaron, fue este año de 1952. Originalmente yo y muchas personas que empezaron también a compartir este material, pensamos que este era el año de producción de las fotografías, pero eso fue porque obviamente no sabíamos sueco y no nos habíamos dado la tarea de traducir la página con Google Translator, ¿no? Pero entonces, ya cuando empecé a traducir la página, encontré esta palabrita, acá, ¿no? Forward, ¿no? Aquí abajo también, y el año 1952, y ya leyendo un poco sobre Ulla Apenes nos damos cuenta que dice aquí, muerto en 1943, y entonces empezaron los problemas. ¿Cómo vamos a atribuir 1952 si él falleció en el 43? Y entonces, gracias a esta incógnita, dije, ¿por qué no presento una investigación en la Escuela Nacional de Antropología? Allá la doctora Rebeca, el doctor Alberto y también Raquel, la coordinadora de la Escuela Nacional, tuvieron fe en este proyecto, les agradezco mucho. Tuvieron fe en este proyecto y entonces estas tres preguntas iniciales, ¿por qué este ingeniero noruego vino a México? ¿Cómo fue que se interesó en fotografiar el lago de Texcoco? ¿Y por qué razón sus fotografías se encuentran en un museo sueco? Detonó en una tesis que pues presentamos el año pasado y que lleva el título de Ulla Apenes, una mirada etnográfica en torno a una cuenca lacustre en crisis y pues que pueden consultar en la mediateca del INAH. Entonces, esta pregunta es sobre la que voy a platicar un poquito hoy. ¿Cómo fue que se interesó en fotografiar el lago de Texcoco? Y entonces, para empezar a desentrañar ese misterio, pues tuve que consultar publicaciones en inglés, como pueden ver, cosas en sueco, cosas en español, pero también algunas publicaciones en noruego y pues otras cosas más también en inglés y otras cosillas que fueron saliendo. Esto ya se quedó encendido. Bueno, entonces, estas dos publicaciones que les muestro aquí fueron el detonante para muchos otros hallazgos, ¿no? Primeramente, pues este texto de Ricardo Pérez Montfort, en donde nos habla sobre Ulla Apenes y otros migrantes noruegos que llegaron a México, en donde nos habla también de esta tesis de Lars Lervik Langos. Entonces, estos textos nos hablan a su vez de un documental que se hizo alrededor de 2012, en donde vienen estos noruegos a México, a Chimalhuacán, a seguir las pistas de Ulla Apenes. Entonces, pude encontrar el documental en un canal de televisión de Noruega, lo pudimos ver, y entonces ese documental, la tesis de Lars Lervik y el texto de Montfort nos dan la pista para consultar una serie de cartas que Ulla Apenes le escribió a su mamá desde 1929 que llega a México. Hay cartas anteriores, pero desde el 29 que llega a México, le empieza a escribir a su mamá contándole toda esta serie de cosas que le pasan, cómo conoce personas, cómo va a los pueblos. Y entonces, estas cartas, obviamente, pues fueron todo, pues ahora sí que un reto. ¿Por qué? Una lengua que yo desconocía totalmente. Dos, pues una caligrafía no muy fácil de entender en una lengua que no entendía yo. Y también, pues, cartas mecanografiadas con pues borrones,
ya la tinta se había ido. Obviamente, pues la inteligencia natural muchas veces no da para todo esto, así que tuve que recurrir a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, aquí no pude porque obviamente la inteligencia artificial jamás pudo desentrañar lo que dice acá, pero pude transcribir a través de programas esto y pude también, pues, hacer una de las cosas que más me ayudó a poder desentrañar estos misterios, que fue la traducción de las cartas. Entonces, la inteligencia artificial obviamente no puede con todo y no me traducía cosas como esta frase que está aquí, perdón, ya se me fue, como esta acá, ¿no? Él la traducía como ver el tiempo, ¿no? Tener la oportunidad de probar, suerte yo le puse, pero tener la oportunidad de ver el tiempo. Pero yo decía, ¿qué es eso de ver el tiempo? Entonces tuve que acceder a otras cosas como este diccionario en danés, son lenguas muy parecidas. Y aquí nos dice, ¿no?, que eso de ver el tiempo significa esperar un poco de tiempo para ver si la situación cambia para mejorar o para bien, ¿no? Entonces por eso dije, pues probar suerte, ¿no? Vamos a ver si las cosas fluyen mejor. Entonces ya con todo esto, entré ya ahora sí a lo que son las carpetas en estos acervos digitales que también son un horror, todo movido por acá, hay que estarles dando orden. Y entonces ya con el orden me enfrenté a las fotografías, pero también estaban todas revueltas, uno mete el nombre de Ulla Apenes y aparece un montón de fotos, hay como 250 en este acervo, no tienen muchas fechas, no tienen lugar donde se tomaron. Y entonces al ver estas delicias, yo dije, quiero hacer mi tesis sobre las fotografías que Ulla Apenes tomó en el lago de Texcoco. Y entonces, pues di con todo esto y me di cuenta que este mapa era el detonante de toda esta historia, ¿no? Este es el famoso mapa de Uppsala de mediados del siglo XVI. Y entonces aquí vemos a Chimalhuacán con su escudo aquí que lo representa, ¿no? Chimalhuacán, y aquí vemos estas redes para cazar aves. Y entonces resulta que Sigvald Linné, un arqueólogo sueco, quiere saber si estas redes todavía se usan en México, porque en este artículo del 37 él dice, no, estas redes ya no se usan en México porque por más que leí y consulté, no encontré nada. Pero entonces él tiene a Ulla Apenes y a las hermanas danesas Helga Larsen y Bodil Christensen como amigas en México. Ellas ya habían recorrido un montón de pueblos, les manda copias facsimilares del mapa de Uppsala. Y entonces resulta que unos amigos de Chimalhuacán, Estado de México, les dicen, ¿saben qué? Allá en Chimalhuacán nosotros todavía usamos esas redes para atrapar aves. Y entonces va Bodil Christensen en el 37, en diciembre, y saca estas fotografías sobre estas redes que montan a la orilla del lago para mostrarles cómo funcionaban. Pero entonces Sigvald Linné dice, bueno, Ulla Apenes, ahora te toca a ti ir a ver si se siguen usando ya bien, quiero que las detectes. Y entonces nos cuenta Ulla Apenes que una mañana de septiembre de 1938, él se mete al gran charco del lago de Texcoco y saca estas fotografías, ¿no? Imagínense, el agua fría, la bruma, nublado, las lluvias como las de ahorita que nos están tocando, y entonces logra estas fotografías magistrales. Sigvald Linné dice que esta es una obra magistral. Aquí tenemos un chichicuilote y aquí está la red en pleno uso sobre el lecho del lago de Texcoco, y aquí tenemos a un trampero o cazador, ¿no?, con un zarape de chiconcuac, ¿no?, aquí encima para el frío. Y entonces saca esta secuencia de fotografías, ¿no?, de cómo están utilizando estas redes a estos infantes, ¿no?, unos jovencitos. Y aquí tenemos el lago de Texcoco, este espejo de agua, la sierra de Guadalupe al fondo, los chichicuilotes aquí también posando para la fotografía. Pero entonces Ulla Apenes después de esto dice, el lago se va a secar. Dice esto, el remanente del otro gran lago de Texcoco es probable que desaparezca en el transcurso de algunos años más. Los hábitos y actividades de un mundo de vida lacustre están desapareciendo rápidamente. Y en una carta a su mamá, en el 38 le escribe, como el lago todavía se está haciendo más pequeño debido a los trabajos de dragado y de cultivo, pronto no quedará nada y es por eso que ahora sigo haciendo registros de lo que queda de las cosas antiguas en el área. Y entonces ahí vienen todas estas fotografías, pero yo no soy de Texcoco, yo no soy de Chimalhuacán, como escucharon, pues vengo de Puebla. Entonces era un mundo desconocido para mí. Empecé a consultar a personas de Chimalhuacán a través de estas pláticas en internet, empecé a llevar las fotografías al pueblo. Los miembros del Consejo de Pueblos originarios de Chimalhuacán Atenco me abrieron las puertas de los templos para poder mostrar estas fotografías y poder discutir con la gente
qué es lo que se veía en estas fotografías, y entonces así utilicé el trabajo de campo como un trabajo de divulgación. Y entonces, pues obtuvimos cosas bien interesantes. Aquí don Tomás Jiménez, la maestra Ofelia Valdés Urbina, aquí Chucho Escalona, y aquí está el tío de don Tomás, el doctor Fernando Tomás González, y su esposa, la señora Lulut, que también les agradezco mucho por todas las facilidades. Y entonces resulta que empezamos a ver qué eran estas actividades que estaban fotografiadas: recolección del ahuautle, redes para recoger insectos en el lecho del lago de Texcoco, pero también vamos viendo cómo el fotógrafo se va interesando en mostrarnos el entorno geográfico de Chimalhuacán y el antiguo lago de Texcoco. Vean el cerro Chimalhuache, las chinampas de Chimalhuacán, que sí había chinampas en Chimalhuacán todavía en la década de los 30, los árboles, los ahuejotes, esta cuadrilla de pescadores, de recolectores, esto que se llama la armada, que sirve para cazar patos, se llenan de municiones, pólvora, y al mismo tiempo se detonan, y entonces es una masacre de patos ahí. Y entonces tenemos también fotografías de corte arqueológico, la zona arqueológica de Pochotes, recogimos ahí unas leyendas bien interesantes de la voz de don Tomás Jiménez, esta de el Tepalcate, que ven un desierto, ¿no? En la temporada de secas se iba toda el agua, pero el fotógrafo, aparte de registrar esto, también nos regala cosas para la posteridad, ¿no? Así se veía el lago de Texcoco cuando llovía, y así se va a ver cuando ya no llueva, cuando ya no alcance, o cuando lo terminen de desecar con los trabajos de dragado, ¿no? Entonces nos está regalando todo esto, toda esta mirada, un atardecer idílico en el lago de Texcoco, donde ahora solamente hay casas, Ciudad Nezahualcóyotl, ahí tenemos el Peñón del Marqués o Tepepolco, el Cerro de la Estrella, el Ajusco. Entonces nos está dando toda esta visión de lo que era el lago de Texcoco, y aquí fotos aéreas del 39, gracias a estas cartas pudimos fecharlas, pudimos identificar a qué obedecían estas fotografías. Y entonces Ula Apenes está ya interesado en crear un mapa, y para crear este mapa está subiendo las elevaciones para poder entender todo el contexto geográfico. Esta vista, ¿no? Desde el Cerro de la Estrella en Iztapalapa, ahora todo esto está lleno de casas, estos cerros ya están siendo carcomidos por las mineras, pero entonces Ula Apenes sí construye su mapa, lo construye en el 42, y entonces ese mapa le da esa visión de cómo era el entorno geográfico, pero también otra cosa, como trabajó con mapas, en un artículo él menciona que yo logré conseguir el equivalente fotográfico de los viejos dibujos del mapa de Uppsala. Y entonces podemos ver que sí hay fotografías que se corresponden con las imágenes del mapa, ¿no? Ula Apenes tenía también un pensamiento fotográfico, un pensamiento geográfico, y estaba empatando estas imágenes y estaba siguiendo el mapa para crear sus propias fotografías. Pero no solamente eso, sino que esto ya forma parte de lo que estoy haciendo actualmente en la investigación del doctorado. Ula Apenes también se relacionó con personas de los poblados a tal grado que fueron sus amigos, sus informantes, daba pesos para el pulque también, se reunía con ellos a hablar de la fundación de un museo en Chimalhuacán, el Museo del Lago, y él dice que entre pulques, historias, pues platicaban de esos proyectos. Aquí nos dice cómo fotografía la Armada, cómo da dinero para el pulque, pero menciona un personaje que se llamó Eugenio González, y él dice que es el genio artístico de Chimalhuacán, y que él es un coleccionista e investigador de las cosas antiguas, y que él, por lo tanto, fue su hombre, fue su informante. Y entonces él habla de que quiere saber cómo disecar aves, pero también nos dice que llevó a un pintor que se apellidó Balmori, y que vieron todas sus pinturas. Y entonces, siguiendo estos rastros, fuimos a Chimalhuacán con el doctor Fernando Tomás González, y nos dio esta carta fabulosa, ¿no? Y aquí está, dirigida a don Eugenio González en Xochitenco, Chimalhuacán, Atenco, y le habla, ¿no? De que pues ya fue a ver al doctor Maldonado, especialista en animales, para la preparación y conservación de las aves. Aparte de que nos da este indicio de que sí eran amigos. El hijo pues nos cuenta, ¿no? Que lo cargaba en sus hombros, que eran compadres, pero también logramos dar con las pinturas de don Eugenio, se donaron apenas al Consejo de Pueblos, y vemos estas escenas del lago de Chimalhuacán,
vean, aquí tenemos, ¿no? Cómo el pintor estaba viendo este lago, Cerro de Chimalhuacán, las chinampas, y aquí está esto que fotografía Ápenes también, que es la recolección de insectos en cuadrilla. Y entonces estamos viendo que Ulla Ápenes no solamente pudo haber tomado este mapa de Uppsala como un referente, sino también las mismas fotografías, los cuadros de don Eugenio, los informes que tuvo de él. Y entonces ya cierro diciendo que este trabajo nos está demostrando que el hacer llegar estas fotografías a los habitantes de los pueblos, hacerlas llegar a las personas a través de las redes sociales, ha detonado también que se hagan estas comparativas y que las personas sean conscientes de cómo pues, estamos acabando como seres humanos con todo el entorno. Vean aquí cómo los volcanes ya están carcomidas por los trabajos de las mineras. Y entonces, no solamente eso, sino que también hay otras personas, por ejemplo, en el caso de los amigos de la Sociedad de Cronistas del Oriente del Valle de México, que están tomando fotografías, en este caso de Bodil Christensen, para llevarlas a la Cámara de Diputados y promover, ¿no?, la declaratoria del Cerro Tepepolco como área de valor ambiental. Y ya se logró hace un año, ya es área de valor ambiental, y entonces estamos viendo también cómo estas fotografías se están quitando de aquí y se están llevando a cualquier soporte como las paredes de los templos en los pueblos, aquí en San Lorenzo Chimalco, en Chimalhuacán. Y entonces ya me despido diciendo que aquí lo que estamos viendo es que estas fotografías de corte etnográfico, pero también hay otras que fueron producidas por geógrafos, historiadores del arte, maestros, que fueron a los pueblos, que tomaron fotografías de las casas, de las personas, pues están ahora fluyendo en las redes gracias a estos acervos públicos y que las personas de los pueblos las están tomando para distintas cosas. Y entonces ahí también es donde radica pues este trabajo, ¿no?, que las personas también tienen derecho a acceder a este material y usarlo desde sus propias perspectivas y para sus propios fines. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Bueno, sin duda es un trabajo maravilloso lo que nos ha presentado Martín en este caso, que nos deja ver lo fundamental que es la imagen para hablar de los cambios y transformaciones que han ocurrido en la zona oriente de la Ciudad de México, ¿no? Que con el rescate del lago, que si esta visión que tenían a futuro de que va a desaparecer el lago, y sin embargo acá nos deja ver que todavía hay oportunidades y cómo los pueblos se están reapropiando de esas imágenes para construir un sentido y también la importancia de la conservación, algo fundamental, ¿no?